Hola, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Este es un vídeo que estoy grabando para toda la comunidad académica de las unidades tecnológicas de Santander, para los estudiantes que van a realizar ya o están realizando ya su proyecto de grado final y pasaron ya por la etapa de su propuesta y fue aprobada por el comité. Este es el documento o la plantilla RDC 125, donde trabajan estudiantes en modalidades de investigación, desarrollo tecnológico, monografía, emprendimiento y seminario. La idea es explicarles a ustedes cómo es la plantilla, cómo utilizarla, cómo llevarla a su fin para que tenga resultados muy exitosos y el evaluador que esté seleccionado por el comité pues revise y tenga opciones mínimas quizás de observaciones que le puedan hacer y sea de mayor utilidad para todos ustedes. Entonces espero que les guste, que estén muy bien interactuados con este video y que podamos aprender todos en conjunto. Vamos a dar inicio al desarrollo de la plantilla RDC 125 del nuevo reglamento de grado de las UTS. Vamos a colocar la plantilla para que todos estemos en tono a ese documento que es de suma importancia para todos y lo unificamos ya en un criterio especial. La plantilla RDC 125. Fundamental en el proceso final de su trabajo de grado, ¿sí? El proceso ya final de ese trabajo de grado. Entonces vamos a dar unos inicios generales desde el principio, desde cómo es el desarrollo, y unas indicaciones principales es, esta plantilla es creado bajo un ISO 9000, es una norma de calidad, es un documento público que no se puede modificar, no podemos modificar ni tamaño de letra, ni tipo de letra, ni quitar ningún elemento de eso. Por eso tiene una numeración de un RDC 125 que indica que está inducido a través del término de calidad de las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, la primera parte de la plantilla equivale a la portada. Y esa portada pues tiene lo básico, como todas las portadas, el nombre completo del trabajo de grado, la modalidad que tiene, el nombre completo del autor, el autor 1, el autor 2 o autor 3 en el caso de que sean proyectos de investigación, que son casos ya especiales que el comité los avala, los aprueba y da la autorización para que sean 3 estudiantes que estén vinculados en esa modalidad de grado de investigación. ¿Qué vemos acá? Que hay un tipo de letra que es parecida como si fuera un tono gris. Eso sí lo podemos cambiar porque la plantilla tiene ese tono donde nos indica que es la explicación de ella. O sea, seleccionamos la plantilla, la letra donde vamos a cambiar, le damos el valor oscuro para escribir ya el nombre correcto que queramos y que puede estar inducido para que quede un color visible y se note ya la tonalidad. ¿Sí? Seguimos avanzando, pues está la facultad que pertenece, en el caso de nosotros, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del programa de Administración de Empresas. Está la ciudad, la fecha, está el día, el mes, igual se le cambia el tono de letra, no el tipo de letra, sino la tonalidad de letra, porque recordemos que esta tonalidad que tiene la plantilla nos indica que es la explicación. La siguiente hoja, la hoja número 2 o página 1 número 2, nos va induciendo también hacia la segunda parte de la portada. Ya acá incluye el título del trabajo de grado en que se quiera optar. Pilas porque acá hay algo muy importante. Algunos no colocan muy bien el nombre en la modalidad que están cursando. Puede ser el nivel de tecnología o puede ser el nivel universitario. Entonces los nombres varían porque la plantilla RC125 no tiene descripción sobre la diferencia entre un nivel de formación a un nivel de formación segundo. Es decir, es igual para la tecnología y es igual para el ciclo universitario. Entonces se coloca el título de grado, ¿sí?, el que va a recibir. La modalidad. ¿Cuál modalidad? Recordemos que este tipo de de formato de plantilla me equivale a la modalidad de investigación, a la de desarrollo tecnológico, monografía, emprendimiento o seminario. Entonces colocaríamos acá la modalidad que es. El nombre completo del autor, igual que la primera hoja de la portada. Segundo nombre, recuerden que si hay un tercero, que únicamente equivale para los proyectos en modalidades de investigación. Trabajo de grado para optar el título de, ya se notaría el título que se va a obtener a través de este desarrollo de este proyecto de grado.
El director, el nombre del director, no escribirlo en mayúscula sostenida, ni tampoco el trabajo de grado para optar el título ni en mayúscula sostenida. Todo va en normas común y corrientes y se inicia en nombre propio, las iniciales con mayúscula y en fin toda la temática que todos sabemos. El grupo de investigación, por favor, aquí siempre escribir antes de la sigla. El grupo de investigación de nuestro programa y de nuestra facultad es GITSE. Entonces, antes de la sigla, escribir el nombre completo de ese grupo, ¿sí? Entonces, porque algunos estudiantes, bajo la dirección de sus directores, solamente escriben el nombre o la sigla que corresponde al grupo de investigación. En nuestro caso, pues se debe escribir correctamente Grupo de Investigación en Ciencias Socioeconómicas y Empresariales, que es el mismo nombre que tendría o tiene el nombre de nuestra facultad, que sería en la parte ya siguiente, ¿cierto? Recordemos que el tipo de color de letra que maneja la plantilla, cuando está en color como un color gris, eso da a entender que es la explicación que tiene la plantilla. Entonces, retomamos nuevamente cómo queda y ya sabemos que el grupo de investigación se debe escribir el nombre completo, no solamente la sigla. Antes de la sigla, el nombre completo de ese grupo de investigación. Seguimos avanzando. Esta hoja no se va a tocar, dice nota de aceptación. Eso es por parte ya del comité y el directorio evaluador. El evaluador tiene que firmar, dice firma el evaluador y firma el director, ¿sí? Cada uno de ellos va a firmar y va a acotar la firma que requiere para que tenga validez y se pueda subir este documento ya cuando esté totalmente terminado, el RS 125 al repositorio institucional de las UTS. Sin la firma del evaluador, sin la firma del director, ya al final de su proyecto, pues no tiene validez para estar subido a un repositorio institucional, en el caso del RIUS, que pertenece a nuestra comunidad académica. Después viene la página número 4. La página número 4 habla sobre la dedicatoria. ¿Cuál es la dedicatoria? Eso es voluntario. Si el estudiante quiere colocar una dedicatoria, ¿a quién le quiere dedicar ese proyecto de grado que le va a servir o es un requisito de ley, de normatividad de nuestra institución para optar un título, ya sea en el nivel de tecnología o sea en el nivel universitario? Un máximo de 14 líneas. ¿Qué puede pasar? Yo como estudiante no deseo dar dedicatoria a nadie, entonces simplemente voy a escribir, no voy a eliminar en absoluto nada, simplemente le escribo no aplica para mí, no deseo dar dedicatoria, ¿sí? Si deseo dar dedicatoria, pues empiezo a observar y a mirar a quién y qué es lo que se va a diferenciar. Eso es voluntad del estudiante. ¿Qué es lo que el director debe mirar de esa dedicatoria? Pues una redacción aceptable, acorde a un proyecto de grado que va a dar un título en nuestra institución. Entonces, debemos tener en cuenta todas esas expresiones que los estudiantes utilizan para que este documento quede muy bien elaborado y no tengamos dificultades después en futuros momentos cuando vayamos a bajarlo, descargarlo del RIUS y encontremos documentos que no estén muy bien elaborados. La siguiente página, que es el agradecimientos o los agradecimientos. Acá tenemos que mirar algo muy importante, igual en la parte que estábamos comenzando de la dedicatoria. Los agradecimientos y la dedicatoria resulta que son dos o más estudiantes. Los agradecimientos y la dedicatoria pueden ser una sola entre los integrantes de ese proyecto de grado o puede ser individual. Es decir, si son 3 conmigo los estudiantes que estamos haciendo ese proyecto, pues en unas líneas, el primer estudiante, unas líneas, el segundo estudiante y otras líneas, el tercer estudiante. Tanto la dedicatoria como el agradecimiento. En la parte de agradecimientos igual, si el estudiante no desea, no quiere dar agradecimientos por el proyecto que está haciendo, pues se aplica idénticamente lo que se hizo en el anterior ítem. Entonces simplemente el estudiante pues va a escribir que no aplica, en el caso de él, no aplica este agradecimiento y pasaría ya a la siguiente hoja sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Pero sí es importante, en el caso de los directores, que revisen la forma de escritura.
que sea una escritura adecuada, que sea una escritura acorde a proyectos que tengan la validez para una sustentación adecuada y de calidad. Porque puede ser que la forma de reacción de los estudiantes al dar un agradecimiento o al dedicar su proyecto de grado no tenga una base lingüística adecuada y produzca aspectos no entendibles para quien dedica o no entendibles para quien agradece. Ya en función del director, hacer la revisión pertinente de ese ítem de la evaluación, de los agradecimientos o de la dedicatoria que quiera dar. Seguimos en la siguiente hoja, en la página 6. Esta es toda la tabla de contenido, toda la tabla de contenido. La misma recomendación que se hace en todas las plantillas institucionales porque son normas de calidad. La tabla de contenido no la podemos modificar, no se puede ni se debe modificar, ni el tipo de letra, ni el tamaño, ni los ítems que están ahí, no se pueden modificar. Entonces, todo esto es lo que el estudiante se va a enfrentar en el desarrollo de su tesis de grado literalmente para optar el título después de que se le ha aprobado ya la propuesta, que es el formato anterior RS 124, excluyendo la modalidad de práctica empresarial. Entonces, si miramos, la tabla de contenido tiene un resumen ejecutivo, tiene una introducción, y esos dos ítems principales, tanto el resumen ejecutivo como la introducción, al darnos cuenta en esta plantilla, no tienen numeración. La numeración empieza a través de la descripción del trabajo de investigación, que sería el ítem número 1, y consecuentemente viene esa numeración a través de ese ítem número 1. Entonces aparece ya el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, entre ellos objetivo general, objetivo específico, el estado del arte, ¿cierto? Que ya es el número 4, y esos serían los ítems que corresponden a la descripción del trabajo de investigación. El punto 2 equivale ya al marco referencial, que más adelante vamos a ampliar cada uno. Los marcos referenciales que tienen una acotación importante que de una u otra forma vienen a través de esa propuesta que ustedes hicieron en el RS 124 llamado fundamentos teóricos. El punto 3 aparece ya el diseño de la investigación, cómo se hizo, cómo se elaboró. En otras palabras, estamos hablando de una metodología de aplicación al proyecto de grado. El cuarto punto está el desarrollo del trabajo de grado. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hice? ¿Cuáles son esos pasos individuales o colectivos que se tuvo que hacer el estudiante para el desarrollo de cada uno de esos objetivos específicos que se plantearon en la propuesta? Viene ya final los resultados donde se plasma ya todo el contenido del desarrollo de esa plantilla y de ese proyecto de grado bajo la dirección de su director o directora, que lo conduce de una forma exitosa a llevar esos resultados y a tomar valores específicos, donde puede aparecer unas tablas, plantillas, figuras, fotografía, que me equivale a todo el proceso de aprendizaje y de investigación que pude hacer en la modalidad de proyecto que haya tomado dentro de las unidades tecnológicas de Santander. Por último, ya vienen las conclusiones que concluyo de mi trabajo, cualquier modalidad, conclusiones que deben ser muy sólidas, precisas y concisas dentro de ese proyecto a través de los resultados que da, y las recomendaciones que recomiendo de mi proyecto, que termino, quién lo puede hacer, cómo lo puede hacer, qué hago con él, o qué le digo a esta comunidad académica que está interesada en mi tema de investigación, a través de las diferentes modalidades, qué es lo que deben hacer y cómo debe recomendar. Y por último vendría lo que ya las referencias bibliográficas, que es el numeral 8, referencias bibliográficas, donde se plasma todo a través de la norma tipo APA, y en ella se va a plasmar todas las referencias bibliográficas. Aparecen los apéndices, ¿sí? El numeral 9, los apéndices, donde se colocan algunos elementos como las tabulaciones, si se hizo un trabajo de campo, por ejemplo una encuesta, si se hizo unas tablas específicas o los resultados de un software que me dio como resultado algún elemento especial, entonces lo coloco en los apéndices. Y los anexos ya son documentos ya finales que plasmo en los anexos si son pertinentes o no pertinentes. Por ejemplo, el resultado de un manual de funciones puede estar muy bien en los anexos. Ese es todo el contenido que se debe trabajar, y ya después aparece, como es el listado de figuras, aparece figura tipo 1 de investigación. ¿Qué sucede acá? Estas son tablas que ya están diseñadas y que tampoco se pueden modificar, simplemente se van a actualizar. Y es entendido que el número de la página cambia
a través de que se va llenando todo el formato de la plantilla RS 125. Vamos a suponer que su proyecto en cualquiera de las modalidades que está desarrollando el RS 125, como investigación, desarrollo tecnológico, monografía, emprendimiento y seminario, puede ser que ninguno de ellos salió lista de figuras. No vamos a quitar el título lista de figuras, sino simplemente también vamos a quitar, si toda esta expresión dice figura número 1, tipo de investigación, porque es lo pertinente, la explicación es el ejemplo que la plantilla trae, simplemente vamos a colocar no aplica. Es decir, para mi proyecto, en la modalidad que tengo, no aplicó la lista de figuras porque no salieron, no es pertinente para el proyecto a través de la ejecución que se hizo. Después de la lista de figuras, ya aparece un punto muy específico que se llama la lista de tablas. Tiene el mismo comportamiento de la lista de las figuras. Puede ser que para mi proyecto, que lo utilicé en cualquier modalidad de eso, aplique o no aplique. Si aplique, pues escribiré tabla 1, el título de la tabla y el listado automáticamente me está actualizando la página que corresponda. Pero puede suceder que no tenga ninguna lista de tablas, que no genere lista en absoluto en ninguna modalidad de proyecto que yo tenga, entonces simplemente escribo no aplica, pero no puedo eliminar la lista de tablas, ni mucho menos voy a eliminar la lista de figuras. Siempre debe quedar ahí muy precisa y muy concisa, porque es el documento RS 125 bajo la norma de calidad que no puede ser cambiado y que tiene que estar muy bien elaborado por cada uno de los estudiantes bajo la dirección de su director, bajo la dirección de su director. Estos son los preliminares que la plantilla RS 125 tiene que desarrollar el estudiante dentro de lo general. Entonces vamos a mirar uno por uno, ¿sí? Uno por uno cómo está ejecutado, cómo se debe ejecutar. Resumen ejecutivo, ¿sí? El resumen ejecutivo hay que hacerlo, ¿sí? Todos los ítems se deben hacer. ¿A qué me hago referencia? Es que algunos elementos ya vienen elaborados de la propuesta del RS 124 y solamente es cortar y pegar, que más adelante vamos a ver cuáles son. En el caso del resumen ejecutivo, voy a seleccionar y darle un color de oscuridad para dar la explicación cómo la misma plantilla nos está induciendo y qué debo hacer. Se describe en un máximo de 300 palabras. 300 palabras es el resumen ejecutivo, ¿cierto? Describo que los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones del trabajo que se ha hecho. Es decir, es un resumen de todo el contenido de ese proyecto final, es decir, de mi tesis de grado, en el cual cualquier persona de la comunidad académica o no comunidad académica, cuando ya esté ingresado al repositorio institucional, al RIUS, lo descarga en el tema indicado y con ese resumen ejecutivo empieza a indagar si es más factible para esa persona que le interesa el tema seguir avanzando y ver ese documento de tesis de grado a través del RS 125, o para él ya el contenido que tiene ese resumen ejecutivo de ese proyecto no es tan pertinente y hasta ahí lo ve. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que el resumen ejecutivo es muy importante porque es donde abre la puerta, ¿sí?, para aquel que está interesado dentro de ese proyecto de investigación, de ese proyecto de monografía, de ese proyecto de seminario, en fin. Entonces, quien lo lee le interesa y puede seguir avanzando en el proceso que se hizo como un documento válido, acreditado porque ha sido optado como nos da permitido optar un título universitario. 300 palabras son las que se deben estar ahí introducidas para que nos permite tener ese contexto. Entonces, voy a copiar un resumen de un proyecto mío, ¿sí?, un proyecto mío en conjunto, y miramos cómo está estipulado ese tipo de resumen. El proyecto habla sobre los niveles del talento humano, los diferentes modelos del talento humano, y entonces se hace un resumen muy pequeño teniendo en cuenta la metodología, los resultados que se dieron, qué tipo de proyecto es, en fin. Entonces leo rápidamente este ejemplo, donde dice: la gestión del talento humano es una herramienta de dirección que se involucra en la estructura organizacional con el fin de alcanzar los objetivos competitivos de la empresa. ¿Qué se hizo en ese primer párrafo? Ese primer párrafo estoy dando la introducción del tema al cual se investigó, el cual se trabajó en la modalidad competente para este RS 125. Y como estamos hablando de la gestión del talento humano, me indica qué es, que es una herramienta, en fin, lleva a esa persona
que está interesada en el proyecto a revisar, analizar qué tan pertinente es seguir avanzando en la lectura de este documento de investigación que produce o puede producir y debe producir un impacto positivo para quien lo lee. Después dice, es desde este horizonte de competitividad que surge la necesidad de utilizar un modelo de gestión del talento humano que marque una ruta estratégica y sostenible para la organización. Así que en concreto, esta investigación busca determinar los factores que componen el modelo de gestión del talento humano. ¿Qué está diciendo el resumen? Me explica qué es la gestión del talento humano, cuál es la temática principal de ese proyecto de investigación, y después de la temática principal me están diciendo hacia qué va. En concreto, esta investigación, ¿qué es lo que busco con la investigación? Con esta investigación busco el análisis de ampliar el conocimiento, de mejorar una estructura, de tener un nuevo mecanismo tecnológico, en fin, en este caso, la investigación llevó a determinar los factores que componen el modelo de gestión de talento humano para un sector específico, ¿sí? Y entonces ahí se están dando todos los elementos que componen ese documento que se vio y que se hace después de que se ha desarrollado como una opción. Normalmente se puede hacer al inicio del estudio investigativo. Mi recomendación es que lo dejen al final, cuando ya hicieron trabajo en campo, cuando ya terminaron todo, cuando ya está el documento finalizado y aprobado por su director. El estudiante que está en ese proceso ya tiene un bagaje más grande y con más conciencia y conoce más qué fue lo que hizo dentro de su proyecto, entonces lo puede plasmar más fácilmente. Ya tiene los resultados, ya se hizo trabajo de campo si fue necesario, ya se tabuló quizás esa encuesta, esa entrevista, ese software, en fin, se dio el resultado, se tabularon, ya sabe a ciencia cierta qué es lo que le determinó el proyecto que hizo y por lo tanto puede plasmar más fácilmente su proyecto. El resumen termina con las palabras claves, ¿sí? Son 5 palabras claves que se piden. Lo específico es que las palabras claves deben estar en un orden alfabético, ¿sí? En orden alfabético seguido de la coma, como es un reglamento lingüístico dentro de nuestra cultura y lenguaje español. Entonces ya hay unos elementos fundamentales de un resumen ejecutivo en tan pocas líneas, 300 palabras máximo, que me induce a aquella persona que está leyendo, y esa misma persona también es el evaluador que se enfrenta al conocimiento del proceso que hizo el estudiante bajo la dirección de ese director o esa directora que lleva a sus estudiantes a un fin de obtener un título. Seguimos en el proceso. Después de ese resumen ejecutivo, recordemos que puede ser y puede estar inducido a través del final del proyecto, pero si ya tienen un conocimiento ya más ahondado del proyecto que están haciendo, pues pueden realizar bajo la dirección de su director, de su directora, ese resumen ejecutivo. El nombre lo dice, ejecutivo, ejecutivo. Miremos la introducción. Miremos todo el proceso de introducción. Es algo también que el estudiante se enfrenta a realizar porque eso no se hizo en el documento RS-124 llamado propuesta. Para las unidades tecnológicas de Santander es propuesta, para otras instituciones universitarias le llaman anteproyecto, para nosotros es la propuesta. Miremos la introducción en el documento final RS-125. Leo literalmente, dice, en la sección de introducción, los autores deben proporcionar al lector los antecedentes suficientes que le permitan ubicar el tema y el informe en el contexto de la literatura pasada y presente, empleando correctamente las normas APA. Entonces, si es una introducción, el resumen me dio todo lo general que está en el documento de la plantilla RS-125. La introducción que me va a llevar, yo llevo convencer a ese lector de mi documento final, tan importante que puede ser para él y para cualquier persona interesada en la academia y en la profundización de temas a través de proyectos de investigación, que me induzca a seguir leyendo. Entonces, por eso debo tener ya bases científicas a través de fuentes bibliográficas, de estudios de investigación que tengan coherencia relacionada con el tema al cual me estoy enfrentando como estudiante. Entonces empiezo a crear y abordar, por ejemplo, dando conceptos del tema, explicando qué es la temática, si estoy hablando de competitividad, por qué la competitividad es importante en un proceso, en la empresa o en el sector, o según lo que estoy investigando. Si estoy hablando del talento humano, qué tan importante es para una organización, desde una MIPYME hasta una organización ya más estructurada.
en fin, pero siempre con una base científica que esté registrada en normas APA, ¿no? Entonces, es importante tener una literatura adecuada y actualizada. Cuando hablamos de actualizada, es el tiempo. Se recomienda 5 años la ventana de observación. Cuando hablamos de ventana de observación, son el tiempo en que se han ejecutado proyectos de investigación relacionados consecuentemente al tema, similares o quizás iguales al tema que ustedes están desarrollando en cualquiera de esas modalidades de proyectos de grado, que equivale a esta plantilla RS 125. Entonces, es importante el tiempo, 5 años, desde 2016, y si contamos 2016, 17, 18, 19, 2020, que serían 5 años en esa ventana de observación donde el estudiante encuentra documentos de consolidación de investigación precisas o similares al tema de investigación que dan un soporte científico a esa introducción. Después de que hace toda esa iniciación de primera parte, de estar escrito en normas APA y manejar una literatura adecuada, entonces dice este documento: en la introducción también se debe dejar en claro el método empleado para la solución del problema, sea este tipo experimental, teórico, computacional, en fin. Entonces, ¿cómo se logró ese proyecto? ¿Cuál es la metodología o el método que empleé dentro de la investigación? Entonces empiezo a crear elementos ya diferenciados para tener un contexto diferente dentro de este campo de acción. Entonces vamos a copiar, voy a copiarles igual del proyecto, del artículo, de un artículo que se hizo y que está en ese proceso. Miramos la introducción. Acá los artículos pues son un poco más grandes, lo que es el proceso de introducción, porque son artículos, pero en sí implica un elemento fundamental para tener una idea más clara, más precisa de lo que es ya el proceso de una introducción. Entonces miramos cómo se inicia. Bueno, está el título de la introducción, que es la básica, ya lo tienen ustedes ahí, no hay tanta importancia. Es del mismo proyecto de investigación sobre la gestión del talento humano o los modelos del talento humano que se ubicaron en el sector de turismo del departamento de Santander. Anteriormente nos decía la plantilla que necesitaba una literatura actualizada. Aquí, ¿cómo empezamos? Dice: la importancia del turismo en la región santandereana es evidente en el crecimiento de unidades empresariales en diversos estilos de negocio. Y dan porcentajes, y se habla sobre el Producto Interno Bruto, en qué tiempo están, y se toma la fuente. Es decir, toda esta información, ¿de dónde se sacó? De un ministerio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del año 2018. Se siguen avanzando en la temática, es decir, me están induciendo a aquella persona que está leyendo, ¿qué es lo que voy a encontrar ahí? ¿Por qué es tan importante ese proyecto para la comunidad educativa, hablar de los modelos de gestión de talento humano? Porque es importante para el departamento de Santander, porque se afirma a través de otras investigaciones que se hacen o que se están haciendo y que se concluyeron de forma positiva y nos dan un valor científico para ese proceso introductorio. Después de que se hace toda la parte ya de complemento, acá sigue un poco más, se habla también sobre el turismo en Santander, valores porcentuales de la oferta laboral, se hablan de fuentes como la Cámara de Comercio, Compite 360 y el mismo ministerio, que va generando todos los elementos ya más significativos para el conocimiento del tema que quiero abordar, para que esa persona, esa comunidad académica, estudiantes, profesores o no estudiantes o no profesores que están interesados en esa temática, la puedan abordar y tener un conocimiento más ahondado, más profundo de ese proyecto de investigación. Después, aquí ya aparece nuevamente alguna parte que se colocó en el resumen ejecutivo, porque la introducción va como entrelazando entre ese resumen ejecutivo con lo que se está haciendo, con lo que se ha hecho dentro del proyecto. Entonces dice: esta investigación identificó el modelo de gestión de talento humano. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que logramos? ¿Qué identificó? Lo mismo que se decía en el resumen. ¿Hacia dónde me lleva esta investigación? Al modelo de gestión de talento humano. Pero ¿qué es lo que se tuvo en cuenta? La cultura, la parte regional, los cambios económicos, en fin, todo un elemento que para aquel que está leyendo le puede o le debe interesar y le produce impactos importantes para seguir estudiando y leyendo.
Eso es todo un elemento introductorio, donde me va a decir qué es lo que hay, qué es lo que está, qué es la metodología, cómo lo hice, cómo lo logré, y que me da un punto importante dentro de esta plantilla RDC 125. Entonces, también es posible como recomendación, dejar hacer tanto el resumen ejecutivo como la introducción al final ya de todo el desarrollo del documento de su tesis de grado. O si tienen esas competencias y sé que las tienen, pues lo van plasmando de una vez o van plasmando poco a poco a través de los resultados que van teniendo, van llenando también la introducción, van llenando el resumen y ya al final lo leen nuevamente y darles complemento más específico bajo la dirección de su director, de su directora, que los estará guiando en ese proceso, en el desarrollo de esa plantilla. Ok, seguimos. Recuerden, los elementos de introducción y resumen ejecutivo nos llevan numeración. Eso es lo que estaba dentro de la tabla de contenido. ¿Dónde empieza la numeración? Que decíamos anteriormente en esa tabla de contenido, la numeración empieza en la descripción del trabajo, ¿sí?, de investigación. Todos son trabajos de investigación. Recuerden que vamos, uno netamente el proyecto de investigación, otro desarrollo tecnológico, otro monografía, emprendimiento o seminario. Todo para hacia la línea investigativa como un proyecto de grado que me va a dar a mí la posibilidad, si soy estudiante, de optar un título en los dos niveles que oferta nuestra institución. Título como tecnólogo o título como universitario en la profesión que tenemos, en nuestro caso, que me compete a mí, la administración de empresas. Planteamiento del problema. Aquí ya figuran algo ya diferente. Aquí hablamos sobre planteamiento del problema. Eso ya está hecho. ¿Dónde se hizo ese planteamiento del problema? En la propuesta que fue avalada y ratificada, avalada por el evaluador, certificada a través de la rejilla firmada, se pasa al comité, el comité bajo acta la prueba y no puede ser cambiada, es inamovible. El estudiante ya tiene ese elemento del planteamiento del problema. ¿Qué es lo que debe hacer? Así, aquí sí literalmente es cortar de la propuesta el RS 124 y plasmarlo en el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que se tiene que mirar? Que puede que haya unos cambios significativos y esos cambios significativos específicamente se da, por ejemplo, en la conjugación del verbo. Puede ser que en el planteamiento del problema se haya utilizado un verbo conjugado hacia el futuro. Se hará tal cosa, ¿sí?, dentro del proyecto. Como es el planteamiento del problema y como es el documento final, es lo que ya sucedió, es lo que ya pasó. Entonces, si ese verbo se conjugó en futuro en el RS 124, que equivale a la propuesta de grado, aprobada y certificada por comité bajo acta, pues se cambia la forma de conjugarla. Ya no va a ser un futuro, sino un pasado. No se hará, sino se hizo. Normalmente no sale de esos tipos de conjugaciones en los planteamientos del problema, pero puede ser que en algunos casos especiales se planteó, como el nombre lo dice, el problema a través de algo futuro que puede estar pasando y por eso se hace ese proyecto de investigación. Es decir, la descripción del trabajo de investigación en el numeral 1.1, ustedes ya lo tienen hecho, señores estudiantes. Corte y pegue, revisen forma de escritura, si hay algo que corregir, si no hay una interpretación muy clara, no quedó tan bien como para nosotros, pues se puede pulir un poco más sin cambiar el contexto de que está aprobado en el RC 124. Pasamos del planteamiento del problema y nos vamos ahora hacia la justificación. Nos vamos hacia la justificación. Justificación. Entonces, ¿a qué hace referencia esa justificación? La justificación ya está hecha. Esa es otra ventaja que tiene esta plantilla RC125. Ya fue hecha por ustedes, ya fue revisada por su director, ya fue avalada por el evaluador, ya fue ratificada por comité a través de acta. Pues ahí simplemente igual cojo el RC124, mi propuesta, corto y pego y la llevo a la justificación. ¿Sí? Y no tengo problemas. Ya está elaborada, ya está aprobada y puedo seguir fácilmente al siguiente ítem. Vienen los objetivos. Los objetivos ya están explicados, ya están listos. ¿Qué pasa con la plantilla de los objetivos? Voy a seleccionar en color oscuro, que es la explicación que tiene esta plantilla, para dar una interpretación diferente. El numeral 1.3 aparece el término de objetivos, ¿sí? Objetivos.
Acá dice, transcribir los objetivos generales y específicos planteados en la propuesta. Debe tener presente que si su investigación es de un enfoque cuantitativo, no lo puede cambiar. Si es de un enfoque cualitativo, lo puede ajustar dependiendo del proceso, análisis desarrollado durante el proceso. Es decir, hay una posibilidad de modificar. Si es cuantitativo, numérico, exactitud, el objetivo no se puede modificar. Pero si es cualitativo, puede ser que el proceso que se está haciendo me permita dar una pequeña variación hacia esos objetivos para que mi proyecto, en la modalidad que me compete para este RC125, sea de investigación, sea de monografía, sea de emprendimiento, seminario, es decir, pues pueda cambiar. Eso quien lo hace, no lo hace usted, señor estudiante, lo hace el director, que a través de su competencia puede decidir que esos objetivos van a tener una variación porque encontraron algo más profundo de un elemento de mayor criterio para que esa investigación en la modalidad que tiene tenga un impacto mayor de lo que se había planteado. Mas no se va a cambiar el giro rotundamente de la investigación. Debemos tener muchísimo cuidado con los objetivos porque quizás algunos los plantean diferente de lo que está en la propuesta y no. Es cortar y pegar. Recuerden lo que está muy bien clarificado. Lo voy a dejar en color amarillo para que las veces que vean este vídeo sepan a qué hace referencia dentro de la parte de un enfoque cuantitativo que es importante, o un enfoque cualitativo. ¿Cuál de los dos podemos cambiar? Solamente el enfoque cualitativo. El cuantitativo no se puede modificar. Casi siempre esta parte cuantitativa va hacia nuestra facultad vecina de ciencias naturales. Nosotros tenemos esa variedad por no ser una ciencia exacta, sino una ciencia social. Podemos modificar dentro del contexto de investigación cómo logramos adaptar ese nuevo objetivo. Recuerden, sin perder la forma, no es cambiarlo rotundamente, sino modificarlo. Entonces, esto que está acá lo dejo tal como está en este color para que el estudiante tenga una información mayor y al mismo estudiante y el mismo docente, perdón, tenga un conocimiento mayor de lo que puede o no se puede modificar. Pero algo importante que debe quedar muy claro: los objetivos ya aprobados no lo cambia usted, estudiante, lo cambia el director a través de esa competencia que decide darle una opción diferenciada a su proyecto. Entonces, para que lo tenga en cuenta, ese 1.3, van a eliminar ese 1.3, ¿sí? Porque es una explicación, ¿sí? Lo eliminan del contexto de su documento para darle mayor presencia a ese documento y seguirían por el 1.31, que es el objetivo general. El objetivo general, pues, es simplemente copiarlo del taller. En otro vídeo vamos a hablar sobre cómo construir objetivos específicamente y cómo enfocarlos en la metodología para que tengan la referencia de cómo crearlos. Acá no es pertinente, eso ya viene construido a través de la propuesta en R124, solamente es cortar y pegar y adicionar. Objetivo general, la numeración. Tengan cuidado con esto porque algunos cometen errores y cambian la numeración a otra, y al cambiar la numeración a otra cambian el contexto de la plantilla. Vuelvo y reitero que no se puede ni se debe modificar, se debe mantener tal cual como está. Seguimos después al objetivo específico, lo mismo, cortamos y pegamos. Viene el estado del arte, el estado del arte. ¿Qué pasa con el estado del arte? El estado del arte solo aplica para ciertas modalidades, y lo vamos a mirar acá a cuál o a cuáles modalidades aplica específicamente. Leo en ese contexto, dice: el estado del arte aplica para modalidades de trabajo de grado de proyecto, de investigación y desarrollo tecnológico. Para el caso de la modalidad de monografía en la propuesta, no se requiere estado del arte. Cada cita del estado de arte antecedentes, debe estar referenciado bajo la norma APA. En fin, ¿qué me está diciendo? Entonces lo vamos a dejar también en color resaltado amarillo, que solamente aplica para dos modelos o dos modalidades, perdón, de proyectos de grado: investigación y desarrollo tecnológico. Si en el caso de ustedes ni está haciendo una investigación ni está haciendo un desarrollo tecnológico, pues quitaría absolutamente todo esto, y aplicaría la frase más común y corriente: no aplica, ¿sí? Es decir, no le aplica porque la modalidad de
de proyecto de grado, pues es diferente, ¿sí? Pero si aplica, si el caso de ustedes se aplica, pues se deja tal cual como estaba y no se va a modificar para nada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor, y no tengamos diferencias dentro de este contexto. Muy bien, muy bien. Entonces, miramos todo ese proceso. ¿Qué pasa con las personas que tienen, o más que las personas, las modalidades de grado que tienen estado del arte? También ya está hecho. ¿Dónde lo hicieron? En la propuesta. En el su RC 124 es cortar y pegar ese estado del arte y plasmarlo acá. Recuerden, eso ya se hizo. Aquí no vamos a hablar sobre qué es el estado del arte ni cómo es, porque ya está creado bajo la dirección de su director, directora, que le ayudó, que lo guió, que la guió para el desarrollo de su propuesta en un formato llamado RC 124. Seguimos avanzando. Recordemos el tema en que estamos dentro de algo muy específico. Vamos a ubicarnos nuevamente acá. Descripción del trabajo de investigación, que es donde empezó la numeración. La 1.1, planteamiento, ya hablamos de eso. 1.2, la justificación. 1.3, los objetivos. 1.4, el estado del arte. Después aparece, cambiamos ya de numeración, numeral 2 o número 2, marcos referenciales. Marcos referenciales. ¿A qué hace referencia? El nombre lo dice, marco referencial. Entonces, vamos a tener algo muy importante dentro de los marcos referenciales. Los marcos referenciales, hicimos una parte en el planteamiento del problema. ¿Qué parte hicimos en el marco referencial? En algo que ustedes recordarán que se llamó en su RS 124 fundamentos teóricos, y que el reglamento dice que son 5 fundamentos teóricos y que en la propuesta RC 124 se escriben muy sucintos, muy pequeños, es decir, como dando la información general de cuáles son esos fundamentos teóricos de acuerdo al tema de investigación en la modalidad del proyecto que yo estoy. Entonces, su director lo guió, le dijo, vea, el fundamento teórico 1 es este, el 2 es lo otro, el 3, 4 y 5, lo desarrollaron en la propuesta en unas líneas mínimas de 10, exagerando 15 líneas, con su citación en norma ZAPA. ¿Qué es lo que se debe hacer de acá? Aquí ya empezamos a cambiar un contexto y a desarrollar un poco más los marcos referenciales. Tenemos una guía, que son los fundamentos teóricos. Entonces, vamos a mirar qué tipo de marcos referenciales encontramos. Entonces, tenemos el más común, ¿sí? El más común y corriente, que sería el marco teórico, ¿sí? Es el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Son los mismos fundamentos teóricos, pero ¿qué es lo que va a hacer acá, señor estudiante? Bajo la dirección de su director y directora, va a ampliar ese fundamento teórico del RC 24, que aquí ya no le llama fundamento teórico, sino le va a llamar marco teórico. Miremos la numeración. Acá el 2. Entonces, ¿cómo va a quedar la numeración? 2.1, que sería el marco teórico. Empieza el estudiante a plasmar cada uno de sus fundamentos teóricos, cada uno de la teoría de sus fundamentos teóricos, pero la va a ampliar. Si en el RC 124 los fundamentos teóricos, cada fundamento teórico fue de 15 líneas, 10 líneas, acá ya se va a un contexto más amplio, más profundo. ¿Por qué? Porque es la teoría, el nombre lo dice, marco teórico, es la teoría que me fundamenta toda la investigación. Entonces no puedo divagar en cosas pequeñas, sino buscar más autores científicos que me dan esa base o me fundamentan mi investigación teórica, para saber que no es que me estoy inventando un tema, no es que estoy diciendo cosas personales, sino a través de la ciencia que he investigado, y que esa temática me lleva hacia un punto específico de saber que el marco teórico me da la fundamentación de mi proyecto de investigación. Los mismos 5 fundamentos en la propuesta RS 124 pasan a ser el marco teórico, pasan a ser el marco teórico. Y ese marco teórico se profundiza a través de la dirección de su director y directora. Terminó el marco teórico, puede aparecer o debe aparecer mejor otro marco. Entonces la numeración sería 2.2 y le va a llamar marco conceptual. Marco conceptual, de concepto, ¿no? Marco conceptual. ¿Qué pasa con el marco conceptual? Vamos a mirar algo diferenciado
dentro de ese marco conceptual para no caer en esos errores que muchas veces se plasman en este documento a través de la UTS. No es lo mismo el marco conceptual al glosario que algunas instituciones universitarias de nuestra ciudad y quizás de nuestro país manejan ese término. El glosario, el nombre mismo lo dice, es como si fuera el concepto o es el concepto típico que podemos conseguir en un diccionario. Glosario de palabras, concepto. En el caso de las UTS, a través de esta plantilla RS 125 como informe final, el marco conceptual debe ahondarse un poco más, ¿sí? Llevar más en profundidad de qué es esa palabra. ¿De dónde podemos empezar a sacar los marcos conceptuales? En el resumen hay 5 palabras claves, que son las básicas. Recordemos que esas 5 palabras claves es la temática muy común o es el término o es la palabra más comunes y corrientes que aparecen en todo el documento. En el marco conceptual yo voy a explicar qué pasa con cada concepto o cada palabra que está en el resumen, esas 5, más otras tantas que considere que normalmente van a estar en el documento. ¿Eso para qué y para quién le sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para dar una explicación de ese término o de ese concepto a una profundización mayor de lo que es el glosario. ¿Sí? ¿Y para quién le sirve? Para toda la comunidad académica que está leyendo su proyecto cuando lo vio en el RIUPS de nuestra institución y no entendió, por ejemplo, voy a decir una tontada, no entendí qué es estrategia. Y en cada parte del documento la estrategia, y habla de las estrategias. Y yo como persona estoy leyendo el documento y no tengo ni idea qué es una estrategia. Entonces me voy hacia el marco conceptual y ahí está la palabra estrategia y me explica a qué hace referencia a la estrategia. Entonces ya como persona que estoy leyendo entiendo qué es una estrategia y puedo tener un entendimiento o una apreciación mayor de ese documento a través de la resolución de un concepto que en mi caso no lo tenía claro o no sabía muy bien qué era. Entonces por eso se desplaza el marco conceptual. Evitar el glosario. Evitar el glosario. Un ejemplo básico que casi siempre lo doy es por decir algo de la papa. Si tomamos la palabra papa, si fuese en un glosario, podríamos decir que la papa es un tubérculo ubicado en la zona andina de Colombia, por decir algo. Ese sería el concepto. Glosario. El marco conceptual nos lleva más. ¿Sí? Fuera de ese concepto donde vimos que la papa es un tubérculo que está ubicado en la zona andina, especialmente en el departamento tal, de aquí, de allá, que sus climas son mejores, son mayores, que tiene un componente nutricional y que sirve para la dieta alimenticia, en fin. ¿Qué estamos haciendo ahí? El glosario me dio una explicación sencilla. El marco conceptual se amplió a unas 5 o 6 líneas referenciando de dónde sacó esa temática. Entonces, marco conceptual de un punto diferente. ¿Qué puede pasar en el sitio donde consigo el marco conceptual? Casi nunca va a pasar, pero puede pasar. ¿En qué sentido? Salieron 15, 30 palabras dentro del marco conceptual o 30 conceptos. Vamos a suponer, es una suposición, que todo el marco conceptual lo descargué, lo encontré muy bien, ¿cierto? Lo redacté con mis palabras, no lo corté y pegué, le leí, vamos a suponer que lo saqué del diccionario Larousse, vamos a suponer que fuese eso. Entonces, al iniciar después de este marco conceptual, escribiría una nota donde diga el marco conceptual fue determinante para el proyecto de investigación y se sacó o se utilizó el diccionario Larousse y toda la referencia bibliográfica para decir que todas las palabras, todos esos conceptos fueron sacados de ese documento científico. Pero lo más seguro es que no es así, que cada concepto va a tener un autor diferente. Entonces, cada concepto, después de que se amplía, no como glosario, sino como un marco conceptual, entonces va a tener su citación en normas APA. Recuerden la ventana de observación, 5 años, de 2016, para que me cuenten los 5 años y tenga una mayor validez en ese proceso investigativo. Marco teórico, marco conceptual, que hace referencia al marco referencial o que hace hincapié al marco referencial. Después de este marco, viene otro muy seguido, llamado marco legal. Marco legal. ¿A qué hace referencia el marco legal? ¿Sí? Leyes que implican así a mi proyecto de grado.
Documento de ley. Mira, documento de ley. Es que estoy trabajando en el talento humano. Puede salir que en el tema del talento humano necesité indiscutiblemente, vamos a suponer, el código de trabajo, código laboral de trabajo, el código sustantivo del trabajo, en fin. Y con base en ello empiezo a citar normas, leyes, artículos que están referenciados en esos documentos de ley. La Constitución Nacional en su artículo tal nos dice. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí van a ser diferentes el contexto porque algunos van a pensar, yo no puedo escribir la ley como yo la pienso, ¿sí? Como yo la creo. Entonces me toca cortarla literalmente del código, literalmente la Constitución y plasmarla en el marco legal. Y dar la referencia bibliográfica en normas APA. No lo hagan así porque a través del software que tiene la institución de similitudes, pues va a detectar que se ve un plagio que lo sacaron de X elemento y produciese como si fuese una similitud muy grande y hay errores. Pues simplemente ustedes leen la ley, ¿sí? El numeral tal de la ley tal, lo que van a citar, y con sus palabras de forma técnica hacen el contexto, ¿sí? Hacen el contexto. Ahorita que estamos en este problema de la pandemia, que hay una cantidad de artículos y numeraciones, de normatividad y de protocolos, pues simplemente leerlo y no copiarlo. Que el protocolo 1 de la norma tal nos dice que debemos utilizar guantes, protección, tapabocas, qué sé yo. Entonces simplemente escribimos de una forma técnica que el ciudadano o el cliente para el acceso al lugar XY indiscutiblemente debe lavarse las manos, en fin. Quizás no dice así literal la ley, pero nosotros la estamos interpretando sin cambiar el fondo ni la esencia de esa normatividad y siempre referenciándola, siempre referenciándola. Si no se referencia, pues vamos a tener inconvenientes hacia eso. Son los tres marcos más comunes seguidos. Puede llegar otro marco, dependiendo de qué, del nivel de investigación que tengan o el tema de investigación. ¿Cuál otro marco puede salir? El marco ambiental, ¿sí? El marco ambiental. Literalmente lo dice, medio ambiente. Mi proyecto necesita ese marco ambiental, ¿sí? Incluye la parte ambiental. Casi hoy en día todo va unido hacia la parte ambiental. Quizás habrán algunos proyectos que no tienen nada que ver con la parte ambiental, pues no se coloca. De ahí aparecerán otra serie de marcos. Y uno último, para no seguir explicándote la marco, porque ya aparecerían muchísimos, y otro más común y corriente, pero que también es importante, aparece el marco histórico. El marco histórico. ¿A qué hace referencia? Pues la historia. Historia. ¿Historia de qué? Del proyecto que tiene, si es una empresa, si es un sector, de cómo viene, y hacen todo ese proceso dentro de los marcos. Entonces, ese marco referencial, que es el numeral punto 2, se empieza a desglosar, ¿sí? Se ahonda en él, se hace un esquema muy bien elaborado bajo la dirección de su director, de su directora, que los va llevando, y él y ella, como director, como directora, que le va a definir en qué o cuáles de esos marcos son los que necesitan. Fijo, marco teórico, fijo, marco conceptual, y ahí empezamos a mirar si el legal entra, lo más probable es que sí, si el ambiental entra, puede que sí, si el histórico es pertinente, y quizás otros tantos que van ahí. Ese sería el punto 2 de la plantilla RS 125 para la elaboración final de su informe. Seguimos avanzando. Numeral 3 puntos, diseño. Miren algo importante, que es lo que estamos, cuando desgloso la plantilla, el numeral punto 2 empieza en hoja, porque es un numeral 2. Anterior veníamos con el numeral 1. Terminó aquí, en este inicio de hoja, y aquí enseguida no empieza el numeral 3, se va hasta la otra hoja. Desarrollo del diseño de la investigación. Diseño de la investigación. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de este diseño de investigación? Entonces ya es diferente el contexto. Aquí es el diseño de investigación. Recuerden que el diseño de investigación equivale muy igual o idéntico a la metodología. ¿Sí? ¿Cuál fue el método? ¿Cuál fue los pasos? ¿Cuál fue lo que hice? Entonces, miremos la explicación que la misma plantilla nos ofrece para tener una interpretación más clara y más precisa. Diseño de la investigación, la metodología. ¿Ve? La metodología debe describir el tipo de investigación.
¿Qué tipo de investigación tenemos? ¿Es exploratoria? ¿Es descriptiva? ¿Es correlacional? ¿Es explicativa? ¿Y qué enfoque tiene? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? ¿Sí? El método que se utilizó es un método de observación, una inducción, es deductivo, es de análisis, en fin. ¿Cómo estoy construyendo esa metodología? ¿Cómo la estoy construyendo? Y empiezo a plasmar la metodología. Es decir, cómo hice, qué fue lo que hice, qué utilicé en la investigación que estoy haciendo, que elaboré para lograr el objetivo final de mi proyecto de grado. Entonces, de nuevo, su directora lo va guiando. ¿A qué tipo de investigación es? El director le dirá, no es exploratoria, no es como descriptiva, no es correlacional, es explicativa. Él le dirá a través de su competencia cómo lo puede guiar y cómo la va a guiar para que desarrolle este punto. Diseño de la investigación. Entonces acá habla, dice, dependiendo del área disciplinar, esta metodología puede plantearse de diferentes formas. Aquí habla sobre las ingenierías, para nuestros casos las ciencias económicas, la metodología puede escribirse un método de investigación, la técnica, la aplicación de instrumentos, es decir, si aplicamos una entrevista, si aplicamos una encuesta, en fin, ¿cómo lo hicimos? ¿Cuál fue el paso a paso que primero se hizo? Diseñé unas preguntas de un instrumento llamado recolección de la información en la modalidad de encuesta, en la modalidad de entrevista. Fue validada a través de un grupo científico o de la misma comunidad donde voy a hacer el aplicar ese instrumento. En fin, cuál fue el método o el paso a paso sobre cómo hacer ese proyecto, ¿sí? Desarrollo de investigación que equivale a la metodología. En otro vídeo vamos a hablar específicamente sobre la metodología para entender un poco más este proceso. Pasamos al cuarto punto, recuerden igual, en la siguiente hoja. Desarrollo del trabajo de grado. Aquí hay que tener en cuenta algo porque puede producir una confusión cuando hablamos del desarrollo, ¿sí? Del desarrollo. ¿En qué elementos se puede o nos podemos confundir? Confundimos desarrollo del trabajo como si fuese ya lo fundamental, lo básico, que es el punto siguiente, que son los resultados. El desarrollo del trabajo viene siendo el paso a paso de ese trabajo. Lo leemos, dice, en esta sesión los resultados deben detallar cada una de las etapas realizadas para cumplir con los objetivos del trabajo de grado. ¿Qué etapas hice? Entonces es muy similar, muy singular, casi idéntico, pero con una forma de escritura un poco más ampliada, más o menos teniendo de referencia cuando estamos hablando de los marcos y hablábamos del marco conceptual que lo diferenciamos de un glosario, prácticamente puede ser como el mismo ejemplo, ¿sí? En la anterior, que es la metodología llamada diseño de la investigación, es como si fuese el glosario, muy simple, no tan avanzado, es la metodología, y en el desarrollo lo vamos a ampliar aún más porque podemos tomar de esa misma metodología, pero ampliamos el concepto, el paso a paso. Entonces, si podemos tomar, por ejemplo, el dato, dijéramos que vamos a hacer una receta de cocina, ¿sí? La metodología es qué elementos necesité, qué herramientas necesito, ¿sí? Estos son los ingredientes, estas son las herramientas, utensilios, esto es lo que tengo que hacer. Metodología, el método. Debo calentar el horno, precalentarlo, es fría, es caliente, es húmeda, en fin, qué temperatura, lo inductivo para poder hacer esa preparación de alimentos. En el desarrollo del trabajo ya explico el paso a paso. Primero hecho a la herramienta, vamos a suponer a la licuadora, los ingredientes 1, los ingredientes 2, empiezo a mezclar a una velocidad baja, a una velocidad alta, progresivamente, en fin, hasta encontrar una masa homogénea, un líquido homogéneo, en fin, que me lleven todo ese desarrollo. ¿Cómo lo hice? ¿Sí? ¿Cuál fue el paso a paso? ¿Cómo cumplir cada uno de los objetivos que se plantearon en la propuesta del documento RC124 y que acá lo estoy haciendo, ¿sí? Que acá lo estoy ubicando? Entonces empiezo el desarrollo un poco más avanzado, explicativo de cómo se hizo ese proceso. Por eso es un desarrollo. ¿Cómo lo logré? Hice trabajo de campo. Antes apliqué el instrumento, lo validé, tantas preguntas por la técnica por ejemplo, la técnica de Likert, esas preguntas tipo Likert, y eso me sirve para qué, tal cosa, explico, ¿sí? Después de que hice el instrumento, fue validado con una comunidad, tantas personas dijeron que las preguntas estaban muy bien, después procesé
¿sí? Y me voy hacia la estadística y hago cuántas preguntas o cuántas personas voy a encuestar, en fin, qué metodología utilicé presencialmente, utilicé un cuestionario de Google, en fin, todo el paso a paso que me lleva a decir cuál es el desarrollo del trabajo de grado. Pilas, muy diferente al anterior y muy diferente al siguiente. Aquí es cómo lo hice, cómo lo logré, ¿sí? ¿Cómo lo logré? ¿Qué fue lo que hice? Eso se va aproximadamente 3 hojas, 4 hojas o menos. Eso depende del proyecto que ustedes estén avalando. La escritura debe ser muy técnica y entendible, que se comprenda qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y cómo se hizo ese proyecto de grado. Punto 4, desarrollo del trabajo de grado. Pasamos al punto 5. El punto 5 viene los resultados. ¿A qué hace referencia los resultados? Este es el grueso de su proyecto. Este es el grueso de la investigación que hicieron. Aquí, ¿qué fue? Anteriormente dice cómo fue. El resultado que me dio. En la comida que estaba haciendo. Un jugo delicioso, un postre, un platillo de sal, caliente, frío. ¿Y qué resultado dio? Que complacía a una comunidad a través de ese alimento. En fin, resultados. Entonces aquí ya vienen tablas, figuras, gráficas si son pertinentes, ¿sí? Con la numeración, en fin, de cada tabla y con la guía de cada tabla, de cada figura, que me indica cuál fue el proceso de ese análisis que yo doy. Resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Parte de estos resultados son los que se colocan en el resumen ejecutivo, son los que se colocan en cierta forma en ese nivel introductorio. Entonces, ya teniendo los resultados, este es el grueso. Quizás esto es lo que va a mirar más a su evaluador. Quizás esto es lo que va a mirar más la persona que está interesada en la temática. Porque es el grueso. Bueno, ¿qué pasó con todo eso que utilizó, con toda esa técnica que aplicó, con todos esos instrumentos? Vamos a mirar los resultados de los objetivos. Entonces, ¿cómo se haría acá? Primero se hace una introducción pequeña, unas 10 líneas aproximadamente. Vamos a suponer que este contenido que está acá es la introducción. Termino la introducción y entonces me voy al siguiente número. Sería 5.1. 5.1. ¿Qué escribo acá? El primer objetivo que se desarrolló que se planteó, en la propuesta. Pero ¿cómo voy a escribir el objetivo? Tengan en cuenta que cada objetivo es un capítulo de un libro. Este es su tesis de grado, RS 125. Cada objetivo corresponde a un capítulo de ese libro llamado tesis proyecto de grado. Entonces, en ese primer objetivo, no lo van a escribir, la recomendación es no escribirlo literalmente como está en la propuesta. Si en la propuesta dice diseñar elementos para la búsqueda interpretativa de las funciones cognitivas del estudiante en edades de tales a tales. Entonces, no lo van a copiar tal cual, le pueden quitar ese infinitivo, sino diseño para evaluar los elementos cognitivos de los estudiantes. ¿Sí? Algo más simple, que se note como un título, que el término un poco popular que voy a utilizar, que me enganche a leer más sobre ese objetivo y tengo los resultados. Entonces empiezo a plasmarlo con una escritura adecuada, con una forma lingüística adecuada, con una técnica de escritura que me lleva a comprender el análisis que hago de lo que apliqué, del instrumento que validé, de la técnica que utilicé, es decir, de lo que plasmé en la metodología, de lo que hice, cómo se logró a través del desarrollo. Empiezo a buscar los resultados, a redactar, a escribir. Cada objetivo tiene su grueso. Desarrollo de ese objetivo, su director lo va guiando, aquí coloque lo uno, aquí coloque lo otro, qué resultados tuvo, bueno, eso se va a plasmar aquí. Desarrolló ese objetivo. ¿Cuántas hojas salieron? No sé, 3, 4, 5, 10 hojas por cada objetivo. Eso depende del proyecto de investigación. Lo que sí no puede salir es media hoja, ¿sí? Lo que no puede salir es media hoja, porque algunos lo plasman en una media hoja y uno dice el objetivo tal específico en media hoja no tiene resultados válidos, ¿sí? Necesita más profundización. Sería cuando uno evalúa y ve unos resultados muy pequeños, que no son acordes al proyecto de investigación, con un título rembombante, pero los resultados son mínimos, entonces no tiene sentido. Desarrolla el primer objetivo, muy bien desarrollado, bajo la guía de su director. Si hay que colocar tablas, figuras, fotos, de acuerdo a la normatividad para tablas, fotos, figuras, en fin.
Y nos vamos ahora al siguiente objetivo. Entonces nos vamos al 5.2. Seguía idéntico. El siguiente objetivo se colocaría ahí tal cual. Y se hace el proceso idéntico, desarrollo de ese objetivo, y así sucesivamente. Si tiene 4 objetivos, pues serían 4 numerales. Si tiene 3 o 2, pues los objetivos que tenga, empieza a desarrollarlos. Ese es el resultado, ese es el grueso, esa es la médula de su tesis de grado, estos resultados, porque con base en eso es lo que usted va a enunciar en la sustentación, por esos resultados, en la evaluación final de su proyecto, donde ese evaluador que están ahí le van a preguntar por qué dio A, por qué dio B, y ustedes deben saber cuál es la respuesta a través de esos resultados, con todo el proceso que hicieron, que lograron sacar esas conclusiones o tener esos resultados. Punto 5, resultados. Recuerden, siempre empieza en otra hoja. Los números de los objetivos no van a empezar otra hoja porque estamos en el mismo número 5.0 o 5. Como está en la plantilla RS 125. Seguimos avanzando y aparecen las conclusiones. Básicas, conclusiones, ¿sí? Deben ser muy claras hacia los resultados. ¿Qué se concluye? Que fue mejor A que B por tal y tal motivo, que es pertinente tal cosa, ¿no? En fin, empiezan a redactar, no se enumeran, no van a colocar una conclusión, 2 conclusiones, 3, no. Empiezan a hacer párrafos redactando, ¿sí? Redactando y explicando por qué le sucedió eso, qué fue lo que sucedió, qué concluí. Mire, dentro de los resultados concluyo que es mejor esto, dentro de los resultados concluyo que no se debe hacer esto. En fin, empiezo. ¿Cuántas conclusiones? No hay límite, pero no pueden ser una ni 2. Eso lo toma el director, directora y lo guiará cuándo y cuántas pueden ser dentro de esas conclusiones. Después de las conclusiones aparecen las recomendaciones. Es decir, ¿qué me recomienda el proyecto? El proyecto fue muy interesante, que recomienda hacer la segunda etapa del proyecto. La primera fue una valoración. ¿Sí? Valoré o analicé o indagué la situación actual del sector X. Y vi estos resultados. Mira, así está el sector X. Yo recomiendo, les diría a ustedes, recomendamos que se haga la segunda etapa para otro proyecto de investigación donde incluya tales y tales cosas. Sí, recomiendo que se haga, si es en una empresa, por ejemplo, se recomienda que la empresa tenga mayor capacitación en las áreas tal. Recomendar. ¿Qué me recomiendo con ese proyecto? ¿En qué voy a ampliar el proyecto? ¿Sí? ¿O qué debe hacer si está dirigido hacia una empresa específica, si está dirigido hacia un sector específico? Es decir, ¿cuál es mi aporte? Oiga, hagan esto, que con eso van a mejorar esas falencias dentro de los resultados que nos dio este proyecto de investigación en la modalidad que traemos. Recuerden, investigación, monografía, emprendimiento, seminario o proyecto tecnológico. Terminadas las recomendaciones, miren, estamos en el numeral punto 7, terminadas las recomendaciones, vienen las referencias bibliográficas. ¿A qué hace parte las referencias bibliográficas? Pues los documentos que usted, en el documento que es el R124, hubo citación. ¿Dónde encontramos citación? En el marco teórico, en los marcos referenciales hubo citación. Y como hubo citación, esa misma citación ya se vuelve una referencia en norma APA completa. Busquen, investiguen, su director lo va a guiar en la ejecución de estas referencias bibliográficas, que deben ser normas APA bajo la guía pertinente de lo ya enunciado. Numeral punto 8. Aparece el numeral 9, apéndice. Lo selecciono, lo colocamos un color más vivo, para que podamos verlo en negrito. Dice, se aplica, se anexa formatos de encuestas, entrevistas, checklist, en fin. ¿Qué fue el instrumento que yo utilicé para una encuesta? Fue un software, en fin. ¿Qué fue lo que hice? Y lo coloco como apéndice. Y eso va de letras. Apéndice A, título, ¿sí? Instrumento de valoración de la información tal. Apéndice B, tal cosa, apéndice C, en fin, los apéndices que salgan, es decir, lo que yo utilicé, los formatos que utilicé. Diferente apéndices, que es el numeral 9, al que viene siendo el numeral número 10, que son los anexos, que es diferente. ¿Qué dicen los anexos?
La sección de anexos está usada para presentar la información que los autores y el director consideren importante, como el caso de manuales de usuario, hojas de datos, guías de laboratorio. Diferente. Si mi proyecto es un manual de funciones, un manual de procedimientos o una reglamentación, un reglamento dentro o fuera de una empresa o un sector, pues aquí plasmo ese documento ya terminado. ¿Sí? Anteriormente en el apéndice utilizo las herramientas o los instrumentos que utilicé para ese documento final. ¿Sí? Para el manual de funciones, manual de procedimientos, la política, en fin de nuevos cargos, en fin, lo que tenga. Aquí sería ya el documento final que se plasma. Igual, no hay numeración, sino va de letra, de A a la Z. Anexo A, anexo a manual de funciones de los cargos tales y tales, tales de la compañía tal. ¿Sí? Anexo B, prototipo, no sé qué más, en fin, vale. Número 10, que es el anexos. Hasta ahí termina su RDC 125. Lo que viene a continuación son instructivo general que la plantilla lo trae para toda la comunidad académica. Es decir, no hay excusa. Es que yo no sé la norma APA. ¿Cómo se utiliza la norma APA? Acá está el instructivo general. Aquí está el instructivo. El estilo que debe ser APA. Pilas, el estilo es APA solamente para citaciones y referencias, más no el marco general, porque utiliza, creo que la norma ICONTEL a través de la numeración que está. La plantilla tiene márgenes, no hay que cambiarle. Lo que se deben enfocar ustedes son en el estilo de referencias y estilo de citación, que son las normas APA. ¿Sí? Está la sangría, en fin, la fuente que no se puede cambiar. Está todo estipulado ahí dentro de ese proceso como tal. Las listas especiales, las tablas, cómo se explican, y más adelante, que es el apéndice, los anexos, toda la información general, ¿sí? Que nos lleva hacia qué es o cómo está. Las referencias, cómo se escriben en la norma APA, en fin, está todo escrito, ¿cierto? Ayudas para la presentación del documento. ¿Qué nos pide? Esto es muy importante en la redacción. Su directora sabe, la conjugación del verbo no puede ser en primera persona, debe ser en tercera persona. Yo no puedo decir, nosotros estuvimos, ¿sí? Entonces, estoy conjugando dos verbos en primera persona. Nosotros estuvimos. Se estuvo, se analizó, o cuando dicen analizamos el proyecto, o se analizó, o se hizo, o determinó, no determinamos. ¿Cierto? Conjugación, y eso lo debe saber y lo sabe muy bien dentro de las competencias que tiene su director o directora para el desarrollo de la escritura, que sea más técnica, que sea más precisa y que sea muy entendible dentro de cada elemento. Es importante que cada párrafo, cuando estemos escribiendo, utilice conectores lingüísticos para que los párrafos no queden aislados el uno y el otro. ¿Qué es un conector lingüístico? Entonces ustedes dicen así como tal, es de eso, por esta forma. ¿Sí? Si estoy hablando de un elemento acá, dice de tal forma, es decir, lo que hablé del siguiente párrafo, lo uno con un conector lingüístico para que el texto sea acorde a la lectura y escritura y quien lo lea entienda y no quede perdido. Si está hablando sobre un proceso y después aparece con otro tema, dice, pero no entiendo, estaba hablando de A y ahora apareció Z. Entonces quizás el corrector lingüístico me dice que la A me corresponde a esa Z. Ah, ya entendí. Pero si no hago eso, el que lee puede quedar perdido. Ustedes dirán, pero es que ahí se entiende. Claro, usted lo entiende porque llevan tiempo, 3, 4, 5, 6 meses desarrollando el tema y lo conocen muy bien. Deben quitarse la cabeza que ahí se entiende. Ustedes deben pensar que no se entiende lo que escriben para que lo escriban muy minucioso, de forma técnica y explicativa. Hay personas que hacen proyectos para ciudad y nunca nombran la ciudad. Dicen, pero es obvio que es en Bucaramanga, dicen algunos en la terminología como estudiante. El obvio no cae ahí, porque su proyecto está subido en un repositorio y eso lo ve toda la comunidad mundial académica. Y quizás la persona que lo utilice, que lo descargue a través de nuestra página web y entre el repositorio, ni idea que será Bucaramanga. Entonces hay que incluirlos y hay que hacer hincapié en todo el proceso de la forma como escribimos y la forma como actuamos dentro de eso. Y acá viene el ejemplo de cómo se citan las figuras o las imágenes. Figura 1 va en cursiva, negrilla, numeral 10, el título de la figura, y en la parte de abajo va la fuente, ¿sí? Que ya no lleva negrilla y va también en 10. Las tablas, bueno, el ejemplo de las tablas, ¿sí?
Esta plantilla, como todas, nos explica muy bien. Recomendación: terminó su proyecto de grado, ya fue valorado, ya está listo, todo está para pasar a ser calificado o evaluado. Toda esta información, es decir, desde la página 25 se quita, porque eso no es pertinente para el documento final, ¿sí? Eso es de forma, eso se quita y se elimina y solamente quedaría hasta el numeral 10, que son los anexos, si lo hay. Si no hay anexos, escribimos la frase tradicional, no aplica, ¿sí? Si no hay apéndice, escribimos la frase tradicional, no aplica. Pero debe quedar hasta el numeral 10, que son anexos. De ahí para abajo es la forma instructivo general sobre la plantilla que se da y que se quita y que se elimina. Ese es todo el proceso que se está haciendo, eso es todo lo que se hace, todo lo que se incluye y bueno, es diferente. Espero que les haya gustado, que sea de verdad muy importante para ustedes y para toda la comunidad UTEísta este vídeo, que es explicativo y que de una u otra forma nos va a ayudar a cómo entender, cómo comprender todo un proceso del desarrollo final de un proyecto de grado. Les deseo lo mejor para todos y esperemos otros videos que vamos a interactuar sobre diferentes esquemas, sobre estas metodologías que nos gustan y que nos hacen parte de nuestra enseñanza y nuestra academia UTEísta. Muchas gracias, estamos en contacto y próximamente nos veremos con otro video. Felicidades. Chao, chao.